Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Triálogos. En el capítulo de hoy vamos a tratar una de las cuestiones que teníamos pendientes y es el papel de la religión, la espiritualidad en la crisis contemporánea de España y del resto del mundo. No somos, por supuesto, expertos en el tema, pero sí nos interesa y nos preocupa y queremos aprender. En alguna ocasión en estos programas nos hemos preguntado nosotros, sin ser capaces de responderlo, si es posible algún modelo de civilización que sobreviva a largo plazo sin algún tipo de cohesión religiosa. Al respecto, creo que tenemos relativamente cercano el ejemplo de la Unión Soviética, y esa sociedad colapsó y de hecho volvió a su antigua fe religiosa. No sé si ese ejemplo puede servirnos o no, pero en todo caso todo esto no importa, porque lo que importa es que tenemos la suerte de contar hoy con nosotros con el cardenal Antonio María Rouco Varela. Por supuesto, no hace falta presentarle, todo el mundo le conoce, pero podemos decir que ha sido arzobispo de Santiago de Compostela y de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española durante 4 legislaturas, del 99, 2005, 2008 y 2014. Y bueno, es una persona de sobra conocida porque durante su presidencia expresó su opinión sobre diferentes temas, que es justamente lo que nos gustaría que hiciera hoy. Y sin más, voy a saludarle. Muy buenas, cardenal. Buenas tardes. Me alegro mucho de hablar con ustedes. Pues sí, lo que nos gustaría es una primera intervención en la que nos comentara su visión de la actualidad desde el punto de vista de la religión. Sí, vamos, hablar de religión es referirse a un campo de experiencia humana muy vasto, muy vasto. Yo puedo hablar de forma más concreta de la Iglesia Católica, ¿no? El mapa mundial de las religiones es muy variado, en fin, el pensamiento teológico que nació de la fe católica y que nace de la fe católica en relación con las demás religiones se expresó en el Concilio Vaticano II, en un decreto, y donde se aborda, bueno, en varios puntos el problema de la relación de la Iglesia Católica con las otras religiones. De una manera muy especial con el judaísmo, la relación de la visión cristiana de la vida, vivida y expresada en la comunión de la Iglesia Católica, pues tiene una relación hondísima con la tradición de la religión judía. Nosotros hablamos del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no? Una relación que a través de la historia pues sufrió vicisitudes a veces muy dramáticas. La más trágica, ya no dramática, sino trágica, pues con la persecución nazi. Una palabra la resume la tragedia de lo que significó la relación del mundo cristiano, por lo menos de tradición o de historia cristiana, con el judaísmo, en el periodo contemporáneo de la historia de la Iglesia, que la palabra es Auschwitz, ¿no? En fin, en el Concilio Vaticano II se enseña pues, esa profunda relación que existe entre la historia y la vida de la religión judía y de la religión cristiana, más concretamente en su expresión de la Iglesia Católica. En esa declaración pues, se reconoce los pecados, la palabra es teológicamente la más exacta, que los cristianos y los católicos pues, cometieron con respecto a los judíos. También se reconoce la barbarie de lo que pasó en Auschwitz. También se expresa después muy emotivamente Benedicto XVI en su visita a Auschwitz, lo que significó para
la Iglesia, para los católicos, que Auschwitz, incluso desde el punto de vista de lo que podemos llamar la comprensión y la vivencia de la relación con Dios, ¿no? ¿Cómo pudo ser posible Auschwitz, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Dios permitió tal barbarie. En fin, hay que leerse el texto de Benito XVI en Auschwitz para comprender, en fin, todo lo que de dramático y de trascendente para la historia ha sido ese momento de la relación de Europa, la Europa de las raíces cristianas, con el pueblo judío y su religión, desde la cual nació el cristianismo. Jesús de Nazaret era un judío. Después tenemos el campo de la relación con el mundo musulmán y luego de las grandes religiones orientales, ¿no? Que son ya pertenecen desde el punto de vista de la historia de las civilizaciones a un mundo distinto. Hombre, en todas ellas hay que constatar pues que hay un adjetivo que une, o si se quiere un sustantivo. Todas son religiones, y todo ese mundo es un mundo religioso, tiene que ver con Dios. En el Vaticano II pues, se aborda, como decía antes, la relación de la Iglesia Católica, de la fe cristiana y de la religión cristiana con la religión judía, con la religión musulmana, también de una forma general con las otras religiones, incluso también con el mundo de los no creyentes. Si se quiere uno informar y saber cómo piensa y cómo se vive desde la Iglesia Católica la relación con todo ese mundo religioso, incluso el no religioso, pues hay que ir al Concilio Vaticano II. Sus documentos, sobre algunos muy específicos y otros más generales, como es la gran constitución pastoral que se titula La Iglesia en el mundo de nuestro tiempo. Parece que el concilio pues, pertenece a un pasado muy lejano, pero no. Se concluyó en diciembre del año 1965. O sea que es medio siglo, poco más que medio siglo. Y para una historia, en el marco de la historia de los concilios, es un periodo de tiempo pues, relativamente breve, ¿no? Relativamente corto. A veces nosotros mismos, dentro de la Iglesia Católica, olvidamos un poco el Concilio Vaticano II. Yo creo que si queremos recuperarnos y recuperar la autenticidad de nuestra vida y de nuestro testimonio de lo que queremos, pues hay que volver al Concilio Vaticano II. Muy bien, pues con esto tenemos suficiente para poder seguir con las preguntas, pero no las voy a hacer yo, sino que nos va a ayudar nuestro coro, como siempre. Vamos a saludarles. Gonzalo G. Carrascal, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me congratula enormemente poder realizar este programa en el que tenemos, por supuesto, el honor de poder contar con su eminencia, Antonio María Rocco Varela. Por supuesto que para nosotros es un verdadero honor contar con su presencia y vamos directos al asunto, que es de la máximo interés. Muy bien. Y también, como siempre, Juan Elías. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestros oyentes y un saludo muy especial al cardenal. Es todo un honor tenerle entre nosotros hoy. Y hoy, por primera vez, contamos con la ayuda de Daniel Enrique Medina, que además pertenece a una organización relacionada con la Iglesia que se llama FASTA. Buenas, Daniel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, don Antonio, por participar y iluminarnos. Encantado. Y por último, pero no menos importante, nuestro amigo Amando de Miguel, hoy no como entrevistado, sino como compañero y yo diría casi que como tutor legal. Hola, Amando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos a todos, especialmente a nuestro invitado de honor hoy, al que le vamos a hacer algunas preguntas. ¿Puedo empezar ya preguntando o no? Sí, el único va a empezar Amando. Los demás, como siempre, podéis darle al botón de levantar la mano cuando queráis hacer la pregunta para que yo os pueda dar paso. Empieza, Amando. Bueno, la pregunta es muy trascendente, ¿eh? Vamos a ver, hay tres grandes religiones en el mundo, son los judíos, los musulmanes y los cristianos.
las tres religiones están íntimamente conectadas porque tienen el mismo origen. Y sin embargo, históricamente se han llevado a matar las tres religiones. Yo no sé si ahora hay un movimiento, digamos, que reconoce ese error histórico y nos acerca un poco a las otras dos religiones que son tan parejas o tan cercanas. Por ejemplo, desde el punto de vista de los cristianos, el odio a los judíos, pero si Jesucristo era judío, la Virgen era judío, San José era judío, casi todos los apóstoles supongo que eran judíos y casi todos los personajes del Nuevo Testamento son judíos. ¿Por qué ese odio literalmente y persecución? No solamente los nazis han perseguido a los judíos, sino que los hemos perseguido a los cristianos y viceversa. El odio y persecución a los musulmanes y los musulmanes matando a los cristianos, en fin. No podríamos ya llegar a una especie de, una suerte de, yo no sé cómo llamarlo, ¿no? De convergencia o algo así. Teniendo en cuenta además que estas tres religiones no solamente se parecen, sino que son muy distintas de todas las demás. Pero completamente. Tanto es así que algunas empezamos a decir que no son religiones, que son solo prácticas éticas y cosas así. Pero no hay otra religión, no hay una cuarta religión que pueda enfrentarse a estas tres grandes religiones. Y sin embargo, repito, se han llevado a matar. ¿No podríamos superar esto, cardenal? No, yo, cuando en mi introducción a la cuestión que presentó como tema de nuestra conversación, yo hice referencia al Concilio Vaticano II. El decreto Nostra Aetate del Concilio Vaticano II aborda el problema. Y desde entonces la relación y la forma de relación de la Iglesia Católica y también de las confesiones protestantes, que no de una forma organizada, pues ha vivido esa respuesta de forma positiva, ¿no? Tan positiva como, por ejemplo, como que en la Santa Sede hay un organismo dedicado justamente al cuidado de la relación de la Iglesia Católica con el mundo con el mundo que viene de la judía, del pueblo de Israel, y también con el mundo musulmán y con las otras religiones también. Es decir, que ese proceso de... No se puede hablar hoy de odio. Hace tiempo ya, mucho tiempo que no se puede hablar de odio. No, por eso he dicho históricamente, ¿no? Históricamente sí. Hombre, y creo yo que la historiografía católica pues, ha abordado el tema y si uno en fin, se coge algún manual de historia de la Iglesia, pues puede ver cómo se abordan los periodos históricos donde se produce sobre todo esos choques o esas situaciones en las que efectivamente no la caridad cristiana es la que inspira completamente el comportamiento de los cristianos, incluso de las autoridades las autoridades eclesiásticas, por usar un término sociológicamente muy comprensible, aunque canónicamente puede definirse mejor o más precisamente. Y después tampoco se puede olvidar el trasfondo político del problema, ¿no? Es decir, no interviene ni siquiera principalmente el factor, diríamos, de fe o religioso a la hora de explicar esa historia de lucha mutua, sino hay que llegar a tener en cuenta también pues, el marco político, ¿no? Por ejemplo, claro, nosotros no podemos explicar en España la relación de la fe católica con el Islam sin los ocho siglos de lo que llamábamos clásicamente la Reconquista, ¿no? No se puede explicar tampoco la relación de los reinos cristianos de la Europa medieval, hasta incluidos las épocas posteriores hasta la modernidad, de la forma como capas de población que les costaba en comprender y entender la forma de la relación con los judíos,
la influencia, las influencias políticas, etcétera. Hay por ejemplo, el problema de la unidad de España, cómo lo resuelven los reyes católicos, cómo lo resuelve después Felipe III con los reyes católicos, con la población judía, y Felipe III con la población musulmana, ¿no? Con lo que quedaba de población musulmana. Por ejemplo, por poner dos fechas claves, ¿no? La expulsión de los judíos y la expulsión de los moriscos, ¿no? Eso tenía que ver pues, también con intereses políticos y con puntos de vista políticos claros. O sea, es una situación compleja, una situación histórica compleja, en la que intervienen factores de distintas procedencias y que, en fin, se pueden explicar y se explican. Porque ciertamente, desde el punto de vista práctico, hay un problema teórico que no se puede tampoco obviar a la hora de hablar de relaciones entre las religiones. Es decir, no hay varias religiones porque sí, por razones puramente subjetivas, sino por razones objetivas, porque se busca la verdad en la gran cuestión de la religión, de la relación con Dios, ¿no? Y con todo, las tres parten de que ha habido una revelación, que Dios se ha manifestado. Más aún, que en el marco de la fe católica, que Dios, el Hijo de Dios, se ha hecho hombre y ha entrado en la historia, ¿no? A través de la persona de Jesús, ¿no? Y de su obra, ¿no? Y no de repente, sino a través de una historia larga que viene desde el Génesis. Para conocer, diríamos, ese tutus histórico hay que cogerse la Biblia, empezar por leer el Pentateuco y luego hasta los profetas, ¿no? Y luego, con respecto al mundo musulmán, nace de un lugar, un momento histórico, donde el peso de la religión judía y el peso del cristianismo se entrecruzaban en un marco incluso geográfico pues idéntico. Y nace el mundo musulmán, y nace como religión también revelada, ¿no? Por supuesto, la religión judía se siente y se entiende como revelada. Por ello, hay un plano teórico a la hora de abordar el problema, hay un plano práctico en el que nos estamos moviendo. Ese plano práctico, pues, poco a poco, a lo largo de la historia, se ha ido decantando, venturosamente, de forma que la relación es de una cierta fraternidad. Hay que leerse la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, para ver cómo ha ido evolucionando y dentro del marco interno de la Iglesia Católica, la comprensión del valor de la religión judía, pero también de las otras religiones, de las religiones no cristianas. Entonces, en fin, es un problema, vamos a hablar no de tema, sino de problema, que tiene un aspecto teórico y un aspecto práctico. El aspecto práctico yo creo que se desenvuelve venturosamente un clima de diálogo, de relaciones amistosas, de verdadera amistad, en relaciones en que se quiere presentar la gran cuestión de lo que supone para el hombre y para su historia personal y colectiva, la fe en Dios, que se quiere desde ahí, a partir de ahí, influir en la ética, las éticas personales, en las éticas colectivas, sociales, etcétera, a través de las palabras paz, de derechos fundamentales del hombre, preocupación por los más necesitados. Y desde ese punto de vista creo que estamos en un momento pues, muy distinto de esos momentos de la historia del choque y del odio, ¿no? Pero el problema teórico sigue vivo, y el problema teórico tampoco es puramente teórico, porque responde a grandes cuestiones que tienen que ver con la comprensión de la vida, el sentido de la vida y el vivirla, ¿no? Y desde el punto de vista teórico eso implica también para todas, porque creo que todos lo hacen más o menos, en fin, tratar de exponer su punto de vista respecto a la verdad de la religión, a la verdad de la relación del hombre con Dios, diciendo, hombre, yo creo que nuestros puntos de vista, mi punto de vista responde a la verdad, por lo menos a la sustancia de la verdad de la relación del hombre con Dios con el hombre, ¿no? En el caso de las tres religiones, diríamos más acusadamente de la relación de Dios con el hombre.
son religiones reveladas. De una forma que cada una de las tres, bueno, entre el judaísmo y el cristianismo, yo creo que desde el punto de vista formal del conocimiento de Dios y de la acción de Dios sobre el hombre, pues no se prescinde del discurso de la razón. No, la fe no es una fe ciega, es una fe que, la fe en Dios, el acoger y recoger la revelación de Dios. En este caso concreto, en la persona de Jesús, que llamamos Jesucristo, ¿no? Pues, no es una acogida sin presupuestos racionales, no es una acogida sin, digamos, llamémosle una cierta filosofía previa. Hombre, en esas tres grandes religiones que llamaban religiones de libro, ¿no? Pues hay filosofía, los que teorizan sobre, analizan la parte teórica del problema. Hombre, dentro de la historia del cristianismo, pues diríamos la bibliografía teológica es enorme, ¿no? De una importancia, creo, incluso también para la historia de la filosofía, creo que absolutamente innegable. No se puede entender la historia de la filosofía sin San Agustín, sin Tomás de Aquino, etcétera. Hasta hoy día, hasta Romano Guardini, o hasta, si quieren, hasta Karl Rahner, ¿no? Y tampoco se puede entender la historia de la teología sin tener en cuenta lo que supuso la filosofía griega y los grandes maestros de la filosofía griega, sobre todo Platón y Aristóteles, según caminos distintos de influencia sobre la historia del pensamiento cristiano. Y se puede entender San Agustín sin Platón, no se puede entender Santo Tomás sin Aristóteles, no se pueden entender los grandes teólogos de la Escuela de Salamanca sin el nominalismo, el comienzo de una historia de la filosofía centrada en el hombre y a partir del hombre, y teniendo como perspectiva lo que se llamó el giro antropológico. No se puede entender la teología de Rahner o de Hans o del Papa Benito XVI sin el existencialismo, tanto el alemán como el francés. Es decir, que la experiencia y la vivencia religiosa de la fe en el marco de la tradición cristiana y de la herencia cristiana y de la herencia vivida sobre todo en la Iglesia Católica, pero también en la protestante. Hay una gran teología protestante, ¿no? De los siglos de la Ilustración hasta hoy mismo. Calvar, por ejemplo, ¿no? Como de la teología protestante contemporánea. Es todo un mundo riquísimo de contenidos intelectuales, de contenidos humanos y de contenidos, por supuesto, espirituales. Es muy curioso, perdón, que me ha venido a la mente, según veíamos las tres religiones del libro, que los musulmanes hablan de Alá, que se parece mucho a Elohim. En cambio, nosotros decimos Dios, que se parece mucho a Zeus. Bueno, tanto se parece que es evidente que San Pablo, al traducir, digamos, la tradición judaica, pues acepta la cultura romana en la que él estaba, y de ahí venimos. Es decir, llamó a Dios, lo invocamos como Zeus. Yo todavía recuerdo el Ave María que rezábamos en las clases del colegio, en griego. Sí. Bueno, ahora ya no se hace eso, ¿es? Aquí María meter Zeus. Y decíamos, o sea que María es hija de Zeus, en griego. Eso ni en latín se hace ahora. Bueno, eran otros tiempos, realmente, ¿no? Sí, un poco, desde ese punto de vista, un poco más cultos que los actuales. Sí. Pero evidentemente, es decir, la presentación, se dice que enigmática, de anuncio, en forma de anuncio. La primera reflexión sobre el contenido de ese anuncio, pues tiene lugar para el cristianismo a partir de la raíz judía. Las primeras comunidades cristianas eran en gran medida judeo-cristianas, pero ciertamente pasa por el diálogo inmediato con la filosofía griega y con la cultura grecorromana. Algún padre de la Iglesia de los primeros siglos es paradigmático para ello. Ireneo de León es clásico, ¿no? Clásico para entender cómo desde el principio, cuando se anuncia a Cristo, se sabe que se anuncia a Cristo en un mundo intelectual y cultural determinado, que era sobre todo el marcado, bueno, por las religiones paganas, que se decía entonces,
que es el nombre histórico con el que se conoce el mundo religioso del Imperio Romano, del conjunto de la cultura greco-latina, y que además estaba pues, puesta en cuestión. En las religiones paganas las puso en cuestión el pensamiento filosófico, ¿no? El Zeus, pues Platón sabía quién era el Zeus, ¿no? Y Aristóteles pues también, ¿no? Pero la filosofía griega es una especie de filosofía crítica de su religión, de la religión de la cultura propia, ¿no? Ahí también vienen las persecuciones. ¿Qué se le pide a los cristianos? ¿Por qué son molestos? ¿O qué se les pide en los primeros siglos de su expansión a través de la geografía del Imperio Romano? Bueno, pues que adoren al emperador, que adoren a los dioses oficiales, y no lo hacen. Les cuesta la vida. Ellos no conocen otro Dios que el Dios que se reveló en Jesucristo a Cristo. Mueren por Cristo, mueren por Jesucristo, ¿no? De forma que, claro, esa cuestión sigue viva y seguirá viva, creo yo, hasta que la historia concluya, que no sabemos. En fin, es otro panorama de problemas, ¿no? El de la escatología, de las realidades últimas. Cuando vamos mayores en la vida, pues pensamos más en ellas, ¿no? Pero hay que pensar desde el principio, desde los niños están en el vientre de su madre. Es la gran cuestión de la vida y de la muerte, la relación entre la vida y la muerte. Las postrimerías. Las postrimerías, sí. Las cosas últimas, sí. O los novísimos, las cosas novísimas, también se dice, es una expresión que se utiliza para hablar de ese momento final de la historia de la persona y de la historia del mundo, los novísimos. Bueno, Juan, antes de que lleguen las postrimerías, a mí me gustaría preguntarle un poco, por seguir con los diálogos interreligiosos, me gustaría preguntarle por los diálogos dentro del cristianismo. ¿Cómo se ve desde la Iglesia el auge de las iglesias evangélicas en Iberoamérica, por ejemplo, y si creen posible que eso se pueda traducir a España? Pero sobre todo, ¿cómo se ve desde la Iglesia católica a las otras iglesias cristianas? Bueno, eso también es un tema que se abordó en el Concilio Vaticano II. En este caso, el tema de la relación de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas se abordó en una declaración. Tiene su importancia de tener en cuenta la formalidad con que el concilio se expresa. La relación con las religiones no cristianas se expresa a través de una declaración. En cambio, la relación con las iglesias, con las religiones cristianas no católicas a través de un decreto, ¿no? Pues ahí también se aborda lo que podemos llamar el problema ya visto en el nivel de conciencia histórica que alcanzamos pues, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Se habla de movimiento ecuménico que nace, sin embargo, en el primer tercio del siglo XX. Tiene sus raíces, las raíces van más allá, son más hondas, pero como organizado, y de forma que la Iglesia Católica también interviene en él. Nace un organismo que se llama el Consejo Mundial de las Iglesias. Y sufre, diríamos, ese movimiento, el movimiento ecuménico sufre porque muchos de los que fueron protagonistas suyos padecieron también la persecución, sobre todo la nazi, pero también los países comunistas. Pues el nombre clásico de Bonhoeffer, protagonista, diríamos, de ese protestantismo luterano que vive el momento ecuménico de la primera mitad del siglo XX de forma martirial, muere en un campo de concentración. O Carlos Barth, etc. En la historia de la relación entre el protestantismo, sobre todo de marca luterana, y la Iglesia Católica, pues no se puede olvidar lo que pasa con la relación entre el mundo, llamémosle las confesiones eclesiales protestantes europeas, sobre todo las de raíz y contenido luterano, las alemanas sobre todo, y el Estado, ¿no? Cuando termina la Primera Guerra Mundial,
no solo supone para Alemania pues un cambio radical desde el punto de vista político, el Segundo Imperio se hunde, pero no solo políticamente, no diremos constitucionalmente, sino también desde el punto de vista religioso-cultural. Por ejemplo, hasta entonces el cabeza de la Iglesia luterana en Alemania era el emperador, más o menos, ¿no? Hay que precisar mucho los términos, pero el protestantismo nace en la historia del luteranismo dependiendo en su fórmula externa de organización completamente del Estado. Es decir, los príncipes protestantes se decían que eran obispos de urgencia, ¿no? Y que, por ejemplo, un famoso duque de Clivia que decía: yo soy el papa en mi territorio. Dux Clivie es papa en territorio suyo, ¿no? Entonces esa dependencia del Estado fue intensísima, ¿no? Quien regía el mundo interno del protestantismo luterano, bueno, estaba dentro del ámbito político-jurídico del imperio de los príncipes alemanes o de los estados que fueron variados. No se puede olvidar que la unidad alemana que hoy conocemos nace en el año 1870, ¿no? En esa pluralidad de fórmulas de Estado que forman y conforman el mapa político de ese territorio, de lo que hoy es Alemania, pues la dependencia estructural de la Iglesia o del Estado era total, total. Y claro, eso se viene abajo cuando ya después del paso de la unidad al Segundo Imperio, que gira su formación histórica, su origen histórico en torno a Prusia, al predominio del rey de Prusia, y también de la forma como el protestantismo se vivía, el luteranismo se vivía desde Prusia y con Prusia, incluso culturalmente hablando, era un protestantismo muy liberal, muy entreverado con el liberalismo político y el liberalismo intelectual. Se queda sin marco, diríamos, organizativo y configurador cuando desaparece el emperador. ¿Cómo se organiza la Iglesia después de la caída del imperio? Es una gran pregunta que el mundo protestante alemán lo resuelve. Bueno, pues tenemos que adoptar la fórmula, tenemos que despedirnos del matrimonio, diríamos, de la unión de religión y Estado, Iglesia y Estado, en el sentido, en el ámbito protestante de la palabra, y tenemos que, bueno, pues alguna forma autónoma de organizarnos. ¿Cómo? Pues según el modelo democrático que triunfa entonces, más o menos, teniendo en cuenta también la compleja situación de la relación con la revolución soviética que triunfaba, ¿no? Y se organizan pues agrupaciones dentro del mundo protestante a manera de partidos políticos, y se organizan. Hay un grupo que se llama Die Deutsche Christen, los cristianos alemanes, que al ritmo de la evolución y del desarrollo del Partido Nacional Socialista quedan absorbidos por el nacionalsocialismo, de manera que es la agrupación que se impone en la organización de la vida del protestantismo alemán, incluso de tal manera que en los tiempos ya a partir del 33, cuando el triunfo nacionalsocialista es políticamente pleno, el cabeza del obispo, se llamaba obispo, de la Iglesia, de la Unión de Iglesias Evangélicas de Alemania, pues era un señor que no creía en Dios, era un miembro del Partido Nacional Socialista, en Müller, ¿no? Entonces, dentro de ese protestantismo se alza una especie de movimiento de protesta y de cambio radical, que lo encabeza, entre otros, Carlos Barth, ¿no? Y forman lo que ellos llaman la Iglesia confesante, die Bekennende Kirche, ¿no? A la que pertenecen todos a ir a los campos de concentración, y varios de ellos sufrir la muerte, como también los católicos, otros mártires católicos.
A veces se olvida que el nacionalsocialismo persiguió también a la Iglesia Católica. No, mucho a la polaca, quizá por razones además no solo religiosas, pero también a católicos alemanes. Y ya tenemos varios beatos, varias figuras, laicos y sacerdotes que vienen del mundo austroalemán que han sido ya beatificados por mártires, ¿no? Bueno, pues esa Bekennende Kirche, esa iglesia confesante, va a ser la que después de la guerra pues empapa diríamos, el nuevo renacimiento de las iglesias protestantes alemanas. ¿Qué pasa ahora? Bueno, las grandes confesiones cristianas no católicas, grandes, pues las luteranas, las metodistas, las calvinistas, las anglicanas, no están en un momento excesivamente optimista desde el punto de vista de su expansión, de su vitalidad interna, y han surgido en ese marco, pues, digamos, movimientos un poco pentecostales, carismáticos, y a todos les domina iglesias evangélicas, pero no lo son de la misma manera, ¿no? Con poca organización que traspase los límites locales y, por supuesto, con una relación también problemática con las grandes confesiones protestantes. La relación de la Iglesia Católica con las grandes confesiones protestantes es de diálogo permanente y de avance en algunos puntos clásicos y claves de la teología, como por ejemplo el punto de la concepción de la justificación. O sea, como alguien, como una persona, como se entra en una relación con Dios a través de Cristo, que supone para él el quedar justificado, es de poder caminar en la vida de tal manera que está en paz con Dios, que se abre su gracia y camina por la vida así. Bueno, todo el proceso de conversión justificante del que se preocupa mucho, bueno, del que se convierte en tema fundamental para Lutero y también tema fundamental para la respuesta católica a Lutero a través del Concilio de Trento, pues es objeto de diálogo teológico entre el mundo protestante y el mundo de los teólogos protestantes y los teólogos católicos en los últimos, después del concilio, hace ya casi 20 años se firmó una declaración conjunta sobre la comprensión compartida de la teología católica y de la teología protestante sobre nada menos que la gran cuestión de la justificación, ¿no? Bueno, pues podemos decir, la relación ecuménica con las grandes religiones es normal, es decir, pertenece ya a la vida normal de la Iglesia Católica y de ellas mismas también. Y la relación, diríamos, intelectual entre el mundo de los teólogos protestantes y de los teólogos católicos es también normal, es decir, al decir normal no es decir que hayamos abdicado ni unos ni otros que queremos caminar hacia el conocimiento de la verdad, ¿no? En ese sentido no se puede entender el ecumenismo eclesial en sus aspectos teológicos, incluso sus aspectos espirituales, pero ciertamente una comunión muy, muy intensa, porque el que se bautiza pertenece a la única iglesia. Todos los bautizados pertenecen a la iglesia de Cristo. Unos de una forma plena, otros de una forma menos plena, pero todos pertenecemos a la iglesia de Cristo. El panorama ecuménico, por lo tanto, hoy, el actual, que depende decisivamente de lo que significó el Concilio Vaticano II, pues es un panorama, digamos, desde el punto de vista de la observación exterior, de la observación de los que no están dentro del mundo de la Iglesia, pues es pacífico, ¿no? Incluso en muchos casos, pues más que pacífico, es de celebraciones, de momentos de oración participados en común, etcétera, ¿no? De movimientos donde hay católicos y protestantes a la hora de querer avanzar en la evidencia de la unidad. Algunos exageran naturalmente esa posibilidad de comunión porque tiene fronteras, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la celebración de la Eucaristía y la participación en la Eucaristía. Y por eso ese mundo es completamente distinto de la relación de la Iglesia Católica y de las grandes confesiones protestantes
con el mundo de esas iglesias que pululan en Latinoamérica, etcétera, ¿no? Es otro, presenta otras características. No hemos hablado de la relación con el mundo de la iglesia ortodoxa, ¿no? Esa sí que es iglesia. Lo único que no reconocen los ortodoxos, lo único que no comparten con la experiencia de iglesia, la vivencia de iglesia y de la fe de la iglesia es el llamado problema del primado del romano pontífice, del primado del obispo de Roma. Pero por lo demás, la Eucaristía que se celebra tristemente no sé si habrá podido celebrar mañana en Kiev, pero bueno, sería la misma que la que se celebra en Roma, o que se celebra en Madrid, se celebra en cualquier punto de la geografía del mundo donde hay iglesia católica. Bueno, pues ya damos este tema por tratado, Gonzalo. Aprovecha. Sí, por supuesto. Hablaba acerca de Kiev. No tenemos por norma centrarnos en la actualidad más latente, pero sí como concepto en conjunto de lo que es en sí la violencia. Decía ya Heráclito, sabe Amando que me gusta enormemente todo lo que son los presocráticos, que Polemos de todos es padre, de todos es señor, y por tanto establece claramente la relación lógica del conflicto como el elemento sustancial sobre el cual se fundamenta todo tipo de dinámica humana. En este sentido, el 11 de abril del año 1963, su santidad el Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, estableció un texto en el que formulaba lo siguiente: se ha ido generalizando cada vez más en nuestros tiempos la profunda convicción de que las diferencias que eventualmente surjan entre los pueblos deben resolverse no con las armas, sino por medio de negociaciones y convenios. Bueno, eso es una expresión muy clara al olor de los tiempos, en el cual bueno, se intentaba gestionar un principio institucionalizado de desplazamiento del conflicto mediante fórmulas no cruentas. En una situación tal como la actual, en la que perfectamente se evidencia que los intereses socioeconómicos se imponen de una forma tan absolutamente, ¿cómo decir?, desconsiderada bajo cualquier principio moral, y en el cual estamos viendo perfectamente en estos días, en el conflicto ucraniano, incluso bajo base cruenta, preguntaría, en razón al texto y en razón a ese aire de los tiempos, ¿en qué medida cree usted que el liderazgo de la Iglesia en ese ámbito, en el ámbito moral de esa sociedad global a la cual pertenecemos y que la mundialización no ha hecho sino más que refrendar, ha sido en cierto modo horadado o si no en cierto modo perdido? En la medida en la que precisamente los grandes hitos o grandes fundamentos en torno a los cuales se desarrolla la política o el debate público, al menos desde una parte de lo que se genera como debate en tanto que tal, dígase aborto, dígase eutanasia, dígase formulaciones de la concepción de la familia alternativa, dígase bajo cualquier tipo de otra formulación, digamos, posmoderna o contemporánea, ¿en qué medida la Iglesia mantiene liderazgo y en qué medida este se ha podido ver alterado y bajo qué dinámicas puede este ser recuperado? Es una pregunta muy amplia, ¿no? Tiene soy una persona que me gusta establecer marcos amplios para que siempre haya una posibilidad de respuesta amplia. Vamos a partir del texto que has citado, que es de la encíclica Pacem in Terris, de Juan XXIII, de San Juan XXIII, del año 1963. En octubre del 62 se planteó, y vivimos, yo era un joven curilla que estaba empezando mis estudios en la Universidad de Múnich, y viví la angustia del momento con una intensidad tremenda. El famoso caso de los misiles soviéticos llevados a Cuba, o intentos de ser llevados a Cuba, y la respuesta norteamericana protagonizada por el presidente John Kennedy, ¿no? Un año antes había ocurrido eso. El año ese en que sale la encíclica es asesinado John Kennedy, el mes de, también al final del último... El 22 de noviembre. 22 de noviembre. El año 61, en agosto, se había levantado el muro de Berlín. En fin, yo llegué a Alemania el 59 y la riada de huidos de la Alemania Oriental a la Alemania Federal era, vamos, era una sangría demográfica incluso para la Alemania Oriental. Y la cortan rodeando el Berlín Oriental con
con el muro. Berlín era una ciudad a partir de la capital. Después de la guerra, las 4 potencias aliadas vencedoras se reparten el territorio de Alemania y se reparten también la ciudad de Berlín. Pero la ciudad de Berlín queda geográficamente dentro de la zona soviética. Es una historia interesante. Mi generación, no sé si la de don Amando de Miguel también, creo que sí, nos tocó vivirla muy de cerca. Y cuando nos tocó vivirlo muy de cerca en el lugar, como es el caso de un servidor, pues la tenemos muy presente y muy viva. La intervención de la Pacem in Terris fue muy bien acogida en todo el mundo. El Vaticano II incidió en lo mismo en la Constitución Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo de nuestro tiempo, pero donde aborda además, diríamos, lo que podríamos llamar las causas hondas de los problemas de la paz. Primero, en su primera parte, en la Gaudium et Spes, se hace un análisis de la sociedad de entonces, del año 65, que si uno lo lee ahora dice, oiga, pues no creo que haya cambiado mucho las cosas, ¿no? Y por supuesto, para mejor no. En su conjunto, quizá desde el punto de vista económico y de la evolución económica, y quizá también de los valores de la llamada justicia social, quizá también, pero de otros muchos valores humanos que también pertenecen a la vida y a la consistencia de la sociedad, pues no. Bueno, pues se abordan, claro, primero la relación entre la vida personal y la vida de la sociedad y su dimensión, diríamos, de la que hemos hablado al principio de nuestra conversación, de la dimensión religiosa y de la dimensión espiritual, y por lo tanto también consecuentemente la dimensión ética. Después abordan 4 grandes temas. El tema del matrimonio y la familia, como el primer tema básico para poder avanzar en el desarrollo justo y el desarrollo solidario y en paz de la humanidad. Luego el tema de la cultura, el tema de la economía y luego el tema de la paz. Son los 4 grandes temas, con ese orden sistemático de desarrollo. Bueno, pues si hoy miramos retrospectivamente lo que ha pasado desde entonces hasta hoy, bueno, nos encontramos, bueno, pues con una figura en el orden diríamos, de la presencia católica, por lo menos en el mundo europeo, con una influencia que ha sido decisiva también desde el punto de vista político, que es la de Juan Pablo II. Es evidente que su pontificado supuso, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, la desaparición de los bloques, pero sobre todo el bloque comunista, la libertad para el centro y el este de Europa, y también más justicia social, aunque puedan algunos decir, hombre, la versión comunista de la justicia social era fantástica. Usted, pues, todo el mundo se quería escapar de aquel paraíso, no podría ser tan fantástica, más bien era menos fantástica, ¿no? O todo lo contrario de ser fantástica. Supuso, por lo tanto, una especie de recreación de Europa, un renacimiento de Europa. Yo recuerdo muy bien el día 9 de noviembre del año 1982, el último día de la visita de Juan Pablo II a España, una visita de casi 10 días, que terminó en Santiago con un acto sobre Europa en la catedral a las 8 de la noche o de la tarde, con la presencia de los reyes, del gobierno español y de muchas personalidades del mundo europeo, en el que, bueno, el centro del acto fue un acto de oración, diríamos, de liturgia de la palabra, se diría y decimos ahora. Pero lo resaltable de aquel acto fue el discurso del Papa sobre Europa, sobre las raíces cristianas de Europa. Hay que volver a leerlo, creo yo, ¿no? Pero también revela lo que significó su magisterio y su acción. No se puede olvidar que él visita a Polonia ya inmediatamente después de tomar posesión como obispo de Roma y por lo tanto como pastor de la Iglesia Universal. Y no tiene miedo, se va, ¿no? Y va 2 veces más. En fin, supuso un punto de gran influencia de lo que podría llamar el testimonio cristiano de fe y de vida en el mundo de Europa, el mundo europeo, en todo el mundo, creo yo. Bueno, ese dato tiene mucha relevancia desde el punto de vista interno de la Iglesia, porque no es que la Iglesia viviese el posconcilio de una forma, diríamos, llena de armonía y no hubiese tensiones de todo tipo, incluso de fe, incluso doctrinales muy graves, ¿no?
tuvo mucha importancia desde ese punto de vista, el pontificado Juan Pablo II. Que conecta muy estrechamente, sobre todo con el pontificado de Pablo VI, que también ya ha sido canonizado. O sea, son inseparables los dos pontificados, en su contenido, en su significado y en su forma de expresarse, de Pablo VI y de Juan Pablo II. Y eso supuso para el último tercio del siglo XX en Europa pues un impacto fuerte del testimonio de la vida y de la fe cristiana en el mundo de su tiempo, en la sociedad de su tiempo. Primero quizá en el mundo llamamos en Occidente, pero por supuesto para el centro y el este de Europa de una forma más que significativa. Y también para lo que entonces llamamos el tercer mundo, África, Asia, la relación y las responsabilidades de sociedades, de grupos humanos que se confiesan cristianos y se ven ante ese reto tremendo de la pobreza de África, de la miseria, de los problemas de población, de concepción de la familia, de la vida, de una manera especialísima, singularísima, como el mundo latinoamericano, que es un mundo de raíz católica, ¿no? En su religiosidad, de una forma desbordante. Incluso en este momento, pues a pesar del gran peso que han alcanzado las llamadas iglesias evangélicas, iglesias pentecostales, sigue siendo pues predominante. ¿Cómo estamos ahora? Pues hombre, yo creo que pues desde ese punto de vista desde la perspectiva de la Santa Sede, hombre, el magisterio de Benedicto XVI ha sido un magisterio también muy luminoso, ¿no? Y el Papa actual hace un gran esfuerzo, sobre todo en ese campo, ¿no? No podemos negarlo, ¿no? De todos modos, al final uno se pregunta, claro, si no se llega al fondo de la cuestión, al fondo de cuáles son las raíces de los fundamentos éticos o de la ética, y cómo los hemos vivido en Europa, cómo los estamos viviendo ahora, en qué medida la Iglesia tiene responsabilidades sobre eso, las tiene muy grandes. Y a veces se me ocurre pensar que hay una relación, naturalmente, de interrelación entre la crisis de la conciencia cristiana, la crisis de la Iglesia Católica, más concretamente, y las crisis sociales en el mundo, las culturales y sociales. Hay una interrelación clara, ¿no? Y todo lo que es salud, diríamos en el sentido más positivo de la expresión, espiritual, moral de los cristianos, en este caso de la Iglesia Católica, pues es bueno para el mundo, es bueno para la sociedad, es bueno para la persona, es bueno para su camino en la historia de una forma digna, de una forma noble, de una forma, podemos utilizar la palabra solidaridad. Para un cristiano se le queda escasa, Y así abordarlo de las últimas grandes cuestiones de las que hablamos hace un rato, ¿no? De la escatología personal y de la escatología final. Bueno, pues entre nosotros que sepamos, contamos con alguien que vive desde dentro de la religión católica, que en este caso es Daniel Enrique. Pues desde ese punto de vista puedes hacer tu pregunta si quieres. Muchas gracias, muchas gracias. Monseñor, primero le quiero transmitir un saludo del padre Fosbury, que siempre me dice que cuando lo vea que le dé un abrazo de su parte. Así que sé que esto es digital, pero bueno, se lo transmito ahora. Usted empezó hablando de Auschwitz, un tema tremendo. Y yo le quiero contar, yo soy hijo de un militar argentino nacionalista. Y de chico, mi padre me mostraba un poco el rechazo a los judíos, ¿no? Cosa que después con los años y la vejez cambió él totalmente, ¿no? Pero eso yo lo he vivido de niño, de joven, incluso siendo adolescente me rebelé contra eso como adolescente y que al final no me arrepentí. Pero, ¿cuáles son los fundamentos? Usted que ha vivido en Alemania y conoce esta sociedad, ¿cuáles son los fundamentos históricos, filosóficos, son culturales? ¿Por qué ese rechazo de distintas culturas a lo largo de la historia y de forma tan manifiesta hacia los judíos, ¿no? Es un tema cultural, filosófico, es un tema étnico. ¿Cómo lo analizaría usted? Yo no soy un especialista en esa temática,
para, diríamos, desbrozarla en detalle. Pero quizá a lo mejor tiene que ver con ese misterioso destino que ha recibido el pueblo de Israel como el primer sujeto que recibe la revelación de Dios, ¿no? De una revelación de la que él se convierte en voluntario y en guardián, ¿no? En fin, a veces uno se asoma a esa historia con cierto temor y temblor, ¿no? Y mucho respeto, evidentemente, ¿no? Y, en fin, claro, es que después esa historia cuaja, diríamos, en un momento central que para un cristiano es vital, que es la figura de ese hijo de Israel que se llama Jesús, que nació en Belén y era hijo de una familia singular de Nazaret en Galilea, ¿no? Y que comienza su vida pública predicando el reino de Dios, ese reino al que Israel quería llegar, más o menos confusa, más o menos clara, pero que con él se hace clara, ¿no? Por lo menos para los que creemos en él, ¿no? Y creemos que él es la última palabra, la palabra definitiva de Dios, ¿no? Es muy interesante leer a San Juan de la Cruz con respecto a este aspecto de la revelación cristiana como última, definitiva, ¿no? Él dice, no, Dios nos habló todo en su Hijo y no tiene más que hablar, lo ha hablado todo en él. Bueno, pues, y después, naturalmente, hay los primeros apóstoles, los primeros, diríamos en términos de humanos o sociológicos, los primeros propagandistas del cristianismo son judíos, lo diría muy bien don Armando de Miguel, todos, también Pablo, ¿no? Pablo era un judío muy observante, un fariseo y un perseguidor de los primeros cristianos. Si se cae del caballo, hay una caída de un caballo en camino de Damasco, cuando iba a hacer prisioneros a algunos de los miembros de la comunidad judía, de la diáspora judía entonces en Damasco. Pero también era judío, ¿no? Y las primeras comunidades cristianas son judías, pero hay una especie de no aceptarla, hay un judío que no entiende así a Jesús de Nazaret, no entiende que con él ha llegado el Mesías, con él ha llegado el final del tiempo, ¿no? Y por otro lado se desarrolla a través de la comunidad cristiana, que cada vez es más iglesia, incluso iglesia universal, en la que efectivamente se dice, sino el final de la revelación ha llegado el final del tiempo. Que se haya producido después en la vida diaria de las personas, que somos pecadores, que somos débiles, que nos vemos influidos por objetivos y tentaciones de todo tipo, económicas, políticas, de todo tipo. Que después ello se haya influido en la relación nuestra, pues es evidente que sí, ¿no? Y que no tenía por qué serlo, y menos no tenía por qué llegarse a los momentos de explosiones, de persecuciones, de pogromos, y luego del terrible final de la Shoah, ¿no? Hombre, habría que conocer mucho, se ha estudiado mucho el problema, ¿no? Hay una amplísima bibliografía sobre él y quizá, pues, leyéndola se avanza un poco más en esa. Entre la tradición cristiana, pues tradición popular de los pueblos europeos, pues a veces, claro, es que fueron los que mataron a Jesús. Bueno, los que lo mataron, primero fueron los romanos, los que lo ejecutaron, no fueron judíos, ¿no? Si nos atenemos diríamos, a la materia no refinada por la reflexión histórica, sino constatativa de hechos, ¿no? Es verdad que quien lo llevó a Pilatos fueron las autoridades judías, pero no fue el pueblo judío. El pueblo judío no mató a Jesús, ¿no? Hubo algún momento de la historia, ni mucho menos, hubo algún momento de la historia que eso se dijo, se popularizó, ¿no? Ellos fueron los culpables. No, por favor. Teológicamente había que decir, no, los culpables de esa muerte fuimos todos, porque esa muerte sucedió para que todos nos salváramos, ¿no? Todos éramos pecadores, todos éramos
diríamos, enemigos de Dios, o todos podemos serlo de algún modo en nuestra vida. Entonces, la problemática yo creo que está mucho más clarificada, más vivida, mejor vivida en este momento que en otros tiempos. Gracias a Dios. Bueno, voy a aprovechar, voy a hacer yo una pregunta. Hemos escuchado mucho sobre la historia, las religiones comparadas, y a lo mejor es el momento de hablar un poco del aquí y el ahora, aunque solo sea porque estamos aquí y ahora, y nos puede interesar la opinión del cardenal. Yo sé que él en alguna ocasión ha opinado sobre la cuestión del relativismo cultural y del laicismo en España, que para algunas personas está siendo muy agresivo, y además hay también personas que no solo están de acuerdo con eso, sino que creen que no hay una respuesta proporcional y adecuada para determinados cambios que se ponen desde una agenda que no deja de parar. Y en el horizonte incluso existe algo como el transhumanismo, que ya nos supera completamente y no sabemos a dónde podría llevarnos, y ante lo cual parece que tampoco hay suficiente información ni organización para quien esté en contra de eso pues pueda decirlo. Y finalmente, algo que nos interesa mucho y de lo que solemos hablar es el momento peculiar en el que hay una juventud con un futuro como mínimo difícil, y que además se enfrenta a ese futuro con una crisis de valores tanto políticos como filosóficos y, por supuesto, religiosos también. Y voy a citar una frase que espero que la fuente la haya recogido bien, con una frase del cardenal, y esa será mi pregunta, que él mismo nos comente su frase. Dijo respecto a la época de las protestas durante el 15M, dijo: impacta sobre todo en los jóvenes, como estamos viendo estos días en el fenómeno del 15M de la Puerta del Sol. Jóvenes que no conocen a Dios ni conocen a Cristo, se encuentran con las vidas rotas, y si las soluciones temporales y materialistas no funcionan como no están funcionando, el fracaso está servido y la rebelión también, y el desconcierto todavía más. Bueno, me gustaría que comentara esto y si hemos mejorado o empeorado respecto a aquella. No me acuerdo yo de esa frase. Pero bueno, estábamos en vísperas de celebrar la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, con Benedicto XVI. Quizá era para poner en contraste lo que significaba un movimiento que era también constatable y evidente. Entonces yo creo que todavía sigue vivo, de juventud que quiere recuperar o que quiere configurar y conformar su vida a partir de la fe en Cristo, vida en lo que podríamos llamar la plenitud de la comunión católica, y que aborda así la vida y también los problemas de su formación profesional, de su desarrollo cultural y humano, de su cooperación o integración o cooperación en la sociedad, de sus compromisos y de su entrega a programas diríamos, de mejor civilización en la hora social, en la hora histórica de la actual sociedad. Hay una frase muy hermosa de Pablo VI que se llama avanzar en la configuración o la construcción de la ciudad terrena a la luz de la civilización del amor, ¿no? Había otra juventud, y la había, y se manifestó en la semana de la JMJ de una manera espléndida, ¿no? Por cierto, en agosto pasado celebrábamos el décimo aniversario de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Si uno se lee, por ejemplo, los discursos de Benedicto XVI, por un lado muy hondos de contenido, por otro de forma expresiva, literaria, transparente, luminosa, se coloca uno ciertamente en ese punto donde dices, no, la juventud de nuestro tiempo no tiene por qué ser la juventud de la droga, la juventud que no sabe qué hacer con su personalidad desde el punto de vista afectivo, sexual, que no sabe lo que es el matrimonio, lo que es la familia, lo que es el amor, lo que es la entrega, lo que es buscar la verdad, lo que es ser instrumento de justicia, de amor y de paz, que sí que lo saben, ¿cómo no lo vas a saber? Ahora, la responsabilidad,
todo en relación con la juventud bautizada, porque todavía en España el 70 al 80% de los jóvenes están bautizados y casi todos en el seno de la Iglesia Católica. Claro, el reto de esa otra juventud, la del 15M u otra, ¿no? Para la Iglesia es un reto formidable, ¿no? Y sigue vivo y sigue agudo, ¿no? Y ¿qué quieres que te diga? Pues es un reto que tiene hondura intelectual, que tiene hondura de respuesta de vida, que tiene hondura, que diríamos en términos nuestros, pastoral, o otro término, también utilizamos mucho, apostólico. De todos modos, este complejo mundo donde se habla ya de transhumanismo, pues claro, no se puede tampoco entender sin todo lo que hemos vivido en los siglos pasados, sobre todo el drama guión tragedia de la Segunda Guerra Mundial y de los movimientos totalitarios que la engendraron. Por una parte el comunismo-leninismo y por otra el nacionalsocialismo. Y tampoco para ello se puede prescindir de los grandes analistas de aquel momento. Por ejemplo, Romano Guardini tiene un libro que está traducido al español que se llama El poder. Es un libro luminoso. Lo lees hoy y dices, qué importante sería que se leyese todavía. Donde dice, el poder del hombre avanza cada vez más sin límites, ¿no? sin ninguna autoconciencia de limitación de ningún tipo. Ha llegado, por supuesto, al dominio de lo físico y de lo químico. Ahí está la energía atómica, ahí está pues, una medicina que puede ya manipular químicamente el organismo humano de una forma tremenda, ¿no? Los experimentos nazis también sí estaban ahí, ¿no? Luego, que puede dominar la psicología hasta destruir las personas. Teníamos delante lo que habían hecho las KGBs comunistas con el cardenal Wyszynski en Hungría o el Stepinac en Zagreb. Lo sacaban a las salas de los juzgados respectivos como muñecos, como trapos, destruidos profundamente. Y ahora el hombre ha dado un paso más, quiere entrar en la misma fuente de lo biológico, de la humanidad misma. Es terrible, es un peligro tremendo, ¿no? De autodestrucción del hombre, a partir de su libertad. Se cree que su libertad es absoluta, y no solo absoluta en términos, diríamos, generales, en términos de razón universal a lo Hegel, no. De cada uno, su libertad es absoluta. Pues mire usted, eso es, diríamos, el camino hacia un final de autodestrucción tremendo, ¿no? Pero volviendo de nuevo al principio, a la parte, diríamos, que es real también, la optimista y la positiva, pero los jóvenes de hoy no son ni mucho menos todos así, pero ni mucho menos, todo lo contrario. Y los otros no es que estén condenados necesariamente a vivir su vida sin esperanza, depresivamente, tampoco, ¿no? Muy bien. Pues vamos a dejarle a Gonzalo que haga la última pregunta. Bueno, realmente Amando había pedido a la vez antes que mí. Amando, es que se le bajó la mano entonces. Bueno, Amando. Yo tenía una explicación para ese problema, esa constante, porque a mí me interesan mucho las constantes en la historia, y una constante es lo de los judíos. Hay pocas constantes que se mantienen durante siglos y milenios. Y hay una explicación muy sencilla, la envidia. Por razones históricas, los judíos en la diáspora tienen que concentrarse en ciudades, no pueden poseer tierras, se concentran en ciudades, tienen que estar juntos. El gueto, por ejemplo, no es una discriminación hacia los judíos, es un invento de los judíos para defenderse. Ellos necesitan vivir juntos en su gueto y no pueden dedicarse a la agricultura. Entonces, ¿a qué se dedican? A las profesiones y al comercio. Y para ello necesitan un sistema educativo muy potente. Los judíos, esto de educar a los hijos es una cosa central. Entonces, claro, de ahí viene el éxito, como banqueros, comerciantes, ingenieros, en fin, un tercio o algo así de los premios Nobel son judíos, por ejemplo, ¿no? Es decir, el éxito social de los judíos ha sido extraordinario y el resto de la población simplemente tiene envidia de los judíos. Y entonces
La respuesta a la envidia, ¿cuál es? El odio, el resentimiento, la persecución. Claro, es que es natural. Todavía hay antijudaísmo por la misma razón, la envidia. Sí, vamos, no tengo yo nada que añadir a esta explicación, bueno, comparto en buena medida, en la medida de mis conocimientos de la historia en sus aspectos más sociológicos, lo que dice el profesor Armando de Miguel, desde luego. Hombre, con todo, yo creo que el problema, la gran cuestión sigue siendo compleja, porque tampoco se puede prescindir de esa dimensión más, diríamos, más teológica, si se quiere hablar así, de la que yo hice sobre la que hice yo algún apunte, ¿no? Porque la historia es historia del espíritu, historia de la carne, del espíritu y de la carne en conjunción, y explicarla al final con fórmulas intelectuales con capacidad de síntesis totalizadora no las hay, ¿no? Por lo tanto, pues, posiblemente es así. Eso ha sido un factor indudable en la historia de la relación del mundo sociológico, visto culturalmente o visto desde el punto de vista religioso, de la Europa que llamamos de raíces cristianas con el mundo judío. Bueno, Gonzalo, parece que hay un ataque, no sé si de los rusos, se ha quedado sin internet y ya está. Yo creo que porque vamos a ir cerrando. Se ha ido de voluntario a luchar contra la resistencia en Sí, está en Odessa. Bueno, vamos a hacer como siempre la última ronda en la que cada uno de nosotros puede decirle una última frase al invitado y darle las gracias, y acabaremos con él, que nos pueda dar la despedida que él quiera. Vamos a empezar, por ejemplo, por Juan, tu minuto de gloria. Yo solo aprovecho un minuto de gloria para agradecer a nuestro invitado su presencia. Ha sido pedagógico y claro, y por supuesto le invito a volver cuando quiera. Esta es su casa. Muy bien, pues vamos a seguir con Daniel, que se ha estrenado hoy con nosotros, que le ha parecido y que tiene que decirle a la cardenal. La verdad que me ha gustado muchísimo. Quiero agradecerle a Monseñor no solo esta exposición, sino toda la tarea que él ha hecho en la diócesis, porque yo creo que ha sido muy importante, muy valiosa y que está dejando muy buenos frutos, ¿no? Yo he tenido la gracia de estar en todo su mandato, digamos, en Madrid, y así lo agradezco. Muchas gracias. Y tú, Armando, como tutor legal, dinos qué tal lo hemos hecho. Me uno a las congratulaciones que salen de nuestros trinitarios, no sé cómo se les llama. Esta comunidad trinitaria que tenemos aquí. Y yo me siento encantado siempre de estar con ellos y de participar con ellos, y no digamos el cardenal, que estamos muy orgullosos de tener un cardenal así en España. Somos ambos con raíces salmantinas muy profundas, ¿no, don Sí, mi abuela era maestra en Salamanca y una hija suya pues colaboró muy directamente ahí con el obispado. ¿No fue usted profesor en la Universidad de Salamanca? No, mi abuela fue maestra en Salamanca. Y de ahí viene Odulia, que era la hija suya, por eso estaba en Salamanca. Sí. Hay una frase que viene, yo creo, de los siglos medievales de la historia gloriosa de la Universidad de Salamanca, que dice así: iterumque salmantica docet. Y también, siempre enseña Salamanca, ¿no? Y también salmantica docet. También se decía, quod natura non dat, salmantica non prestat. Eso está muy bien dicho, sí. Yo me alegro mucho de poder haber participado en este diálogo que es trinitario, según
triálogo se llama. Un buen adjetivo para calificarlo y para expresar la hondura de las preocupaciones y de la expresión de vida, llamémoslo espiritual, porque lo espiritual no solo hay que entenderlo de forma restringida, sino teniendo en cuenta toda la amplitud del espíritu humano, ¿no? Y que nunca cierra el paso a la fe, sino que lo abre, en el fondo lo abre, ¿no? Cuanto más cerrado esté el espíritu, menos capacidad tiene de creer. Y cuanto más se amplía el espíritu al horizonte de la realidad, más fácil le resulta poder llegar a creer. En fin, yo os agradezco mucho la conversación y os felicito por la iniciativa, que es magnífica. Todo el mundo tan superficialmente vivido como es el nuestro, tanto Twitter, que es un género literario realmente pues que no es demasiado gloriosamente intérprete de lo mejor que vivimos en este mundo. O sea, si el pensamiento se reduce a 4 líneas o a 6, y no puedes decir más, pues ya estamos. Es una especie de autocancelación de las posibilidades de expresión y de libertad de pensamiento. Muchas gracias. Pues por mi parte nada más, mientras Gonzalo sigue intentando entrar y haciendo ruido, pero no lo consigue. No, yo estoy aquí. Sí, bueno, pues venga. Ya ha venido de Rusia, ¿no? Sí, ya ha venido del frente. Bueno, pues por supuesto quería agradecerle su presencia. En todo caso, cuando nos hablamos acerca de la hegemonía de la escatología en términos del final de los tiempos, nunca tenemos que olvidar que ya hubo por ahí un autor, no hace muchos años, que se hizo muy famoso con un libro que era El fin de la historia y el último hombre, que no era sino Fukuyama, y que pretendía establecer precisamente un principio de hegemonía ideológica a partir del establecimiento de la gran conclusión de los tiempos en torno a un principio ideológico. Claro. Esperemos en ese sentido que el modelo humano no sea necesariamente fijado por ningún tipo de ideología concreta, sino que haya un mayor grado de plenitud en todo cuanto se haga. De acuerdo, muy de acuerdo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por todo. Adiós. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.